comentar que lastimosamente no hemos tenido el privilegio de conocernos, al menos físicamente. Regularmente esta modalidad virtual nos da muchas ventajas, pero también desventajas, y entre esas está pues que no se tiene la convivencia, ¿verdad? La convivencia física, social, que se tendría en una cátedra normal. Entonces, pues les decía esto porque con los compañeros de matemáticas sí tuve la oportunidad de conocer a gran parte de ellos, Matemática 2. Con ustedes lastimosamente no nos pudimos coordinar para ver cómo nos conocíamos ahí y compartir un poco, pero conocí ahí unos compañeros, una muy pequeña minoría, eh, pero vamos a aprovechar este momento para dar una pequeña presentación, ¿sí? De mi persona. Creo que es el momento adecuado. Entonces, pues mi nombre es Alan Josué Yoc Mérida, soy licenciado administrador de Administración de Empresas, de parte de la Facultad de Económicas de La Gloriosa, la Tricentenaria, la Universidad de San Carlos. También tengo una maestría ejecutiva en Administración de Empresas en la Universidad del Istmo de Guatemala. Soy emprendedor. Cuando tenía 19 años, allá por el 2009, recuerdo que con un pequeño préstamo y muchos sueños y ilusiones, me tiré al agua a emprender, y pues creo que ha sido la mejor decisión de mi vida hasta el momento. Este, y pues soy padre de familia, y básicamente esa es mi tarjeta de presentación, lo más a grandes rasgos que le puedo compartir. Tengo también como les digo siempre, mis objetivos principales, al menos aquí como catedrático, es alinearme a los mismos objetivos de la Universidad de San Carlos, que son al menos formar profesionales de alto nivel, alta calidad, y pues en ese mismo punto sincronizarme y decirles que estoy a sus órdenes, compañeros, para cualquier cosa cualquier consulta o duda, pues que me la pueden hacer llegar. Entonces, ese sería el tercer punto. Y como cuarto punto, y para hacer un poco de introito para el contenido de filosofía, hablar un poco de por qué la filosofía. Sí, filosofía es nuestra tercera unidad, la que vamos a abarcar en esta oportunidad. Y pues la duda es, ¿por qué filosofía? Yo cuando cursé esta, este curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Naturales, hace 15 años, recuerdo que siempre decía, ¿para qué me sirve estudiar los filósofos? ¿Para qué si al final yo quiero ser auditor bueno, en el caso con ustedes o en los economistas? ¿De qué me sirve escuchar tanta teoría, tanto que a veces ni se entiende, bajones? Porque es una lectura, la recopilación de textos es una lectura que sí es bastante complicada. Incluso ustedes chocaron con ese tema de que en colegios diversificados, en institutos, a veces no tenemos ese nivel de lectura. En cambio, ahora que entramos a leer incluso el marxismo, materialismo, todas estas teorías, chocamos un poco. Entonces, pero quiero decirles que sí hay una buena razón para estudiar filosofía. Y una de las grandes razones es de que nosotros como profesionales, como egresados de la Universidad de San Carlos, tenemos que tener un criterio bien fundamentado sobre cómo vamos a pensar a través de nuestras bases teóricas que tengamos y hayamos eh, aprendido en toda la carrera. Y yo siempre digo que en área común tenemos unos pilares, los cuales podríamos mencionar que está el área técnica. Podríamos hablar técnicas de investigación, todo lo que nos va a servir ahorita para las práctica área común, práctica, incluso hasta el final, en su tesis o informe de EPS.
Todo esto le va a servir, jóvenes, todo les va a servir. Entonces, hablaba. Su conexión se encuentra muy mal, la verdad. Bueno, mil disculpas, compañeros, hemos tenido ahí un par de problemas técnicos, pero sigamos. ¿Sí me escuchan? Solo para confirmar. ¿Sí? Sí, Lick. Sí, ok. Bueno, hablaba de los cursos técnicos, también los cursos prácticos que podemos hablar matemática, contabilidad. Matemática nos va a servir para la área financiera ahí arriba, estadística para economistas, también para los auditores en financiera. Entonces, esta es una área básica que no se discute para qué vamos a estudiarla. Y el área legal, podemos hablar de derecho, que ya están ustedes, creo que llevando ya en el primer semestre. También va a llevar legislatura para pues, seguir con el tema legal en los cursos que conllevan este tipo de contenido y sobre todo los cursos con base teórica. Y entre esos está, podemos mencionar ciencia política, socioeconomía y por supuesto fundamentos teóricos de las ciencias económicas. De esto partimos para entender por qué la filosofía. Estamos en la época de la desinformación, en donde podemos ver en cualquier TikTok 5 pasos para llegar al éxito, ¿no? O nos quieren dar 5 tips para ser más felices, ¿no? En 10 segundos nos quieren resolver el tema de que no ni los filósofos se han resuelto durante siglos. Entonces, para eso, jóvenes, necesitamos tener un criterio válido y sobre todo unas bases y unos fundamentos teóricos que nos sirvan para tomar buenas decisiones cuando estemos en el ámbito laboral ya afuera como profesionales.
como dicen al buen chamín, que no nos den atol con el dedo, ¿verdad, jóvenes? Que tengamos una forma de pensar crítica y sobre todo que nos cuestionemos, ¿sí? Yo voy a estar diciéndoles, bueno, en lo que queda de curso, ahorita que filosofía nos ayuda a cuestionarnos, ¿sí? Y de ahí, ¿qué mejor manera de encadenar este curso de fundamentos con lógica formal y lógica dialéctica, que también aprendemos formas más estructuradas de cómo pensar, ¿sí? Y pues está alineado totalmente con este curso de fundamentos y filosofía. Entonces, esa es la importancia de la filosofía. Y bueno, para empezar, a mí siempre me gusta tener una actividad de romper el hielo, ¿sí? Cuando somos menos de 30 alumnos es fácil, cuando son más de 30, 40 alumnos es un poco difícil, pero eh, siempre es bueno empezar con estas actividades para conocernos un poquito y pues en manera virtual, por supuesto es diferente que a manera presencial, pero vamos a intentar hacer una actividad que no nos quite unos minutos porque ahorita ya no se nos fue bastante tiempo en todo esta introducción. Así que, jóvenes, por favor, prendamos las cámaras. Todos a prender cámaras. Bueno, si no los vamos a ver aunque sea acá, vamos a conocernos aquí. Y así rápido, yo entiendo que ustedes vienen ya de los cursos ustedes tienen ahorita socioeconomía, técnicas y derecho, creo yo, ¿verdad? Ese es el último curso. Dirán qué aburrido fundamentos. Ya viene regularmente cuando imaginamos al catedrático de filosofía, nos imaginamos un señor de 60, 70 años con lentes y barba, ¿no? Algo así como Carlos Marx o un tipo de Santa Claus. Pero no, vamos a quitarnos todas esas ideas. Vamos prendiendo cámaras todos. Y vamos a hacer un poco unos pequeños estiramientos para relajar y empezar con todo este contenido, ¿ok? Yo tengo aquí unos. Entonces, va a ser rápido, ¿sí? Entonces, para empezar con estos estiramientos, necesito que respiremos profundo, ¿sí? Y pongamos nuestras manos así, todos así, ¿ok? Todos. Y estiremos. Estiremos acá, alarguemos aquí, todo lo que podamos con nuestra cabeza atrás. Ok, listo. Ahora subamos los jóvenes acá. Todos al mismo tiempo. Y estiremos todo lo que podamos. Ok. Y respiramos profundo. Ok. Ahora el cuello. ¿Sí me ven ahí? Solo confirmen si me ven ahí, compañeros, porque a mí se Sí, me fue un licenciado. poco despacio. Sí. Ok, ahora voltemos a ver a la izquierda. Todos juntos. Y respiramos profundamente hasta donde ya no podamos. Sí, ahora al otro lado. Derecha. Estos estiramientos son buenos porque los músculos están hechos de fibras, ¿sí? Fibras de proteína y cada vez que nosotros estiramos, les mandamos oxígeno a esas fibras y por lo tanto sentimos relajación. Y por último, compañeros, necesito que pongan la mano acá, todos, ¿sí? Y estiremos para atrás, todo lo que podamos. Respirando. Listo. Bueno, gracias, jóvenes. Como les decía, al menos aunque sea aquí, vamos a hacer una pequeña introducción, una actividad diferente para relajar un poco esos músculos y entrar de lleno ya al contenido. Podemos apagar cámaras, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar.
como les comuniqué, como les decía anteriormente, la filosofía. No se escucha, no sé si solo soy yo. No se le escucha. No, no se escucha. Sí, disculpe, compañeros. Creo que como aún no tengo el permiso aquí de... Vamos a ver. Tengo un poco de problemas con esto, pero sigamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado. Sí. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, licenciado. Lili, sí, licenciada. Ok, permítame que yo creo que yo no los escucho. Sí, ¿me podrían decir si me escuchan? se le Sí, escucha pero un poco, Lica, a lo lejos. ok, permítame. Ok, ¿y ahora? Aquí estuvo para Sí, sí, sí. Sí, Lick. Disculpe, es que me volví a sacar esto, pero... Bueno, la pantalla, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, licenciada. Bueno, digamos, es un poco rápido porque ya perdimos un poco de tiempo aquí. Entonces, vamos a ir con el contenido de la filosofía, ¿sí? Cuando hablaba yo de filosofía, recordemos como característica principal que esta estudia todo lo general, los conceptos más generales del mundo, ¿ok? Todo a través del cuestionamiento que antes les decía, cuestionarnos por qué, por qué son de las cosas, quién lo creó, por qué se creó, ¿sí? A partir de eso empieza la filosofía. Cuando las personas empezaron a preguntar el porqué de las cosas, entonces es una manera de buscar respuestas, ¿sí? Y podemos decir, vamos a ver, este es el contenido que veremos en la tercera unidad. Vamos a hablar de la definición, ¿sí? La definición etimológica para entender un poco más sobre este tema, los problemas fundamentales que conlleva un poco a saber cuál es la pregunta principal, ¿sí? Si es
¿Qué fue primero? ¿Conciencia o materia? Esta es la pregunta fundamental de la filosofía. La vamos a abarcar seguidamente y también la característica más importante de la filosofía, que ya se las acabo de mencionar. Después arrancaremos con las principales corrientes filosóficas. Esto es un poco de lo que ustedes ya saben, materialismo e idealismo. En socioeconomía creo que estos temas ya los tienen ustedes bien, ya saben de esto, tienen conocimiento de esto, entonces vamos a abarcar un poco más estos dos temas. Vamos a ver las principales categorías de la filosofía cuando hablamos de materia, ¿sí? Y cuando hablamos de conciencia. Entonces, cuando hablamos de materia, tal vez recordamos un poco a las formas de existencia de materia. Vamos a ver el espacio, el tiempo, el movimiento y con el movimiento las formas de movimiento que son mecánica, la física, la química, la biológica y la social. Esto con respecto a materia. Bueno, y conciencia, que es un poco de teoría, lo que sabemos de conciencia. Algunas doctrinas filosóficas que están un poco arraigadas al idealismo, ¿sí? Vamos a ver el agnosticismo, eclecticismo, positivismo, fatalismo, racionalismo, empirismo, son algunas doctrinas que vamos a ver, pero más detenidamente en adelante. Y luego la estructura materialista de la dialéctica. Cuando hablamos de principios de la dialéctica, vamos a ver también leyes de la dialéctica y al final las categorías de la dialéctica. Entonces, cuando hablamos de principios, vamos a hablar de los 5 principios de la dialéctica, que están el principio de unidad material, de desarrollo, del reflejo, el de la unidad de lo abstracto y lo concreto, ¿sí? Y por último, la teoría de la concatenación. Leyes de la dialéctica, vamos a estudiar las 3 leyes de la dialéctica, que son de la unidad de lucha de contrarios, el tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos. Y por último, y una ley que a mí me gusta mucho, porque como yo les digo, siempre cuestionémonos, jóvenes, es la ley de la negación de la negación. Entonces, bueno, no se asusten porque esto es contenido relativamente corto, no es tan largo y pues entendible. Y como les digo, esto les va a servir, jóvenes, para toda la vida, así sinceramente. Entonces, sigamos, veamos, pasemos con filosofía y su etimología. Cuando hablamos de filos, etimológicamente significa amor, sofía, sabiduría. Hablamos del amor a la sabiduría. Los primeros pensadores, grandes pensadores, regularmente eran muy rudimentarios en este tema de la sabiduría y conocimiento que ellos recopilaban. Podemos hablar de Pitágoras, que se decía que era amante del conocimiento. Él decía que amar el conocer. Entonces, aquí fue donde se empezó a cuestionar y a buscar y recopilar la información para al final hacer y empezar a hacer de esto una ciencia. Entonces, la filosofía es la ciencia. Sí, recordemos de ciencia, ustedes ya saben todo lo que conlleva ser una ciencia, que es toda una metodología, es una ciencia o forma de conciencia, ¿sí? O es ciencia o es forma de conciencia social que estudia los conceptos más generales del mundo. Ok, pasamos. Recordemos que la característica fundamental de la filosofía, esto es muy probable que venga preguntas, ¿sí? Pregunta de examen, que es una concepción general del mundo, ¿ok? Y como les mencionaba, empezó en el modo producción, ¿sí? Cuando empezamos a cuestionarnos por qué esta persona tiene poder sobre otras, por qué esta persona puede ejercer dominio y casi como propiedad sobre otras personas si somos al final iguales, orgánicamente somos iguales.
empezar a cuestionarnos. Entonces, aquí fue cuando empezamos a preguntarnos y a pensar por qué las cosas son como son, cuando empezó la filosofía. Sigamos con el problema fundamental, cuando nos dijimos por qué las cosas es un problema fundamental de la filosofía, que es la relación entre materia y conciencia. ¿Sí? Es como les dije al principio, que fue primero o qué está principal y qué es secundario. Aquí materia dice que es categoría filosófica que sirve para designar a la realidad objetiva que da a los hombres por medio de las sensaciones. ¿Sí? Cuando recordamos esta palabra sensaciones, y en el texto lo dice, lo nombra bastante bien, que las sensaciones son todo lo que nuestro cerebro, a través de los sentidos del olfato, el tacto, la vista, los oídos, podemos recopilar información que podemos recibir. Entonces, todo lo que nosotros vemos es materia. Y conciencia, que es propiedad de la materia altamente desarrollada, también lo dice, lo especifica bien la recopilación, de que la conciencia, cómo fue su desarrollo. Empezamos cuando, pues cuando éramos seres vivos, le podríamos decir primates, ¿no? Y empezamos a desarrollar herramientas, empezamos a ver que podíamos hacer, por ejemplo, algún tipo de rama para bajar frutos. Después nos damos cuenta de que con esas ramas podemos labrar, ¿sí? Para hacer más frutos. Empezamos a utilizar las herramientas, y como vamos utilizando las herramientas y vamos formando nuevas necesidades, la conciencia se va desarrollando hasta llegar a un tipo de conciencia como el actual, ¿sí? Pero todo esto es un proceso, ¿ok? Y paréntesis, jóvenes, hablando ahorita de lo que nos dice la recopilación, por favor lean, jóvenes, porque ahorita vamos a ver a grandes rasgos el contenido, ¿sí? Vamos a ver a grandes rasgos. Yo únicamente sirvo de guía para que ustedes puedan comprender y tal vez hacer un mapa mental, ¿no? Del contenido, pero esto solo es hasta ahí. Ustedes tienen que leer porque las preguntas vienen mucha de lectura, ¿sí? Mucho de, por ejemplo, lo que yo les venía diciendo, cómo se originó la conciencia. Si ustedes leen de resúmenes, estudian de diapositivas, si les viene una pregunta de desarrollo, cómo se formó la conciencia, van a tronar, jóvenes. Así que por favor leamos la compilación, tratemos de poner atención y pues prepararnos para ese examen final, porque para que les vaya bien, ¿ok? Así que seguimos, como hablamos de conciencia, que es al final en materia, pero altamente desarrollada, ¿sí? Y quisiera saber, jóvenes, si todo vamos bien en el contenido, si me están escuchando, si quiero escucharlos, si todo va bien, si están entendiendo al menos hasta dónde vamos. No muy comprendí la diferencia entre la conciencia, o sea, la materia sí me quedó clara, pero la Sí, conciencia no muy la comprendí. bueno, la conciencia, recordemos de que los filósofos siempre empezaban y se cuestionaban porque se daban cuenta que nosotros como seres humanos percibíamos el mundo de distinta manera que otros organismos, por ejemplo, que los perros, que las aves. Ellos no pueden, incluso no pueden medir el tiempo, nosotros sí. Ellos no piensan, bueno, algunos piensan, tienen lo básico, pero es más por intuición. Ellos actúan más por intuición y por naturaleza. Nosotros tenemos conciencia de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, a todo ese pensamiento que nosotros tenemos más elevado a comparación de los otros seres orgánicos, a eso le llamamos conciencia.
cuando ya llega la materia, cuando hablamos de materia, hablamos de las células de nuestro cerebro, que están, ya se sincronizan de una forma que podamos tener una conciencia y podamos decidir sobre qué es bueno, qué es malo, qué me conviene, qué no me conviene. Estudiarnos a nosotros mismos, incluso dice que somos el único ser vivo que es capaz de estudiar su cerebro, autoestudiarse. Entonces, ese nivel es la conciencia, ¿sí? Quisiera saber si quedó claro. O sea que la Ahora, conciencia directamente es como, ay, es que no me quedó claro otra vez. Te entendí que la diferencia entre materia y conciencia, que la conciencia es algo que como que nos estudiamos a nosotros mismos, por lo que te entendí, perdón, no sé si estoy bien todavía. Y la materia se basa en como que realidades objetivas, pero a base, ay, que no te entendí, o sea, dijiste de nuestro cerebro que formula como que es lo bueno y lo malo, pero la conciencia no la comprendo, o sea, sí, no lo no, entendí. conciencia es el nivel, como le decía, el nivel de pensamiento ya de nosotros los seres humanos, pero ya a nuestra, ¿cómo te puedo decir? A nuestro ya desarrollado, al nivel que nosotros lo tenemos desarrollado. Ya de que nosotros Licenciado, podemos perdón, entender, licenciado, ¿sí? ¿no sería el nivel de raciocinio que tenemos como seres humanos para tomar la conciencia de lo bueno y lo malo? Ajá, exacto, es un ejemplo, porque conciencia es también raciocinio, también la capacidad de aprender, la capacidad de decidir. Todo lo que nosotros nos identifica y que los otros seres humanos no, ese nivel es la conciencia. Ahora, con materia, por ejemplo, ustedes tienen adelante un escritorio o están sentados en una silla. Si ustedes tocan una silla, ¿sí? Si la chocan, eso es materia, ¿sí? Pero no tiene conciencia. Igual el teléfono, el vidrio, si lo tocamos, esto no puede decidir el bien o el mal. Bueno, ahora ya hay otro tema, que existe la inteligencia artificial, pero eso ya es diferente, porque al final no hemos llegado a ese tipo de conciencia, a la conciencia humana, a ese raciocinio que la compañera Jenny nos acaba de apoyar. Así que gracias, compañera, por aportar. Y no sé si queda claro. Sí, Nick, muchas gracias. Ok, entonces, y como bien decíamos al principio, la relación entre estas tres, ¿qué es primero? Que ya vamos a abordar poco a poco, es el principal, el punto de arranque donde los filósofos empiezan a cuestionarse. Entonces, eh, para dar respuesta, ¿sí? A las preguntas, surgen las corrientes filosóficas, ¿ok? En este punto empiezan los idealistas, ¿sí? A cuestionarse por qué pasan las cosas, ¿sí? Hegel era uno de los que decía que Dios creó el mundo, que incluso hay personas todavía que piensan que todo existe a voluntad de Él y todo se mueve a voluntad de Él. Por supuesto, yo no voy y aclaro aquí un punto, jóvenes, no trato de venir a decirles o a tomar un tema religiosos, porque yo siempre digo que en clase la religión, no hablamos de religión, ni de política, ni de fútbol, ¿ok? Si queremos hablar de un punto de esos, pues ya de repente nos tomamos un cafecito un domingo por la tarde, con gusto hablamos ahí, le damos toda la tarde, pero aquí no nos vamos a meter tanto a cuestionar la religión, sino que a cuestionar más el método científico, ¿sí? Lo comprobado. Entonces, hablaba esto porque en el idealismo, Hegel decía que, que era un idealista objetivo, se basaba en lo divino, decía que Dios creó primero todo, como, bueno, yo creo que la Biblia también lo dice, que él primero pensó las cosas, de ahí usó la palabra y se creó. Sí, como les dije, yo no voy a cuestionar. Yo soy cristiano evangélico y tengo mis conocimientos y los tengo bien fundamentados. Entonces,
como les decía, Hegel decía que todo había sido creado por Dios, y los materialistas venían y cuestionaban este punto, decían, ¿cómo va a ser esto si no hay ninguna comprobación? No hay nada que me compruebe que sí fue. En cambio, ellos buscaban más razones y aplicaban la investigación y se dan cuenta de que tal vez está muy tergiversada la verdad, ¿sí? Y decían ellos, los materialistas, no. Primero fue la materia, ¿sí? Muchos dicen la teoría del Big Bang, empezó el universo, de ahí se formaron los planetas hubieron, al menos en el planeta donde nosotros vivimos, se formó la materia orgánica, y en la materia orgánica salieron los seres vivos. Unos seres vivos llamados seres humanos se les organizó altamente, se les desarrolló la conciencia, y llegamos a lo que estamos hoy. Eso es el resumen de lo que dicen los materialistas, a diferencia de los idealistas. Y aquí está la gran pregunta y el gran problema fundamental de la filosofía. Como dicen muchos, que fue primero, si fue el huevo o la gallina, ¿no? Así dicen muchos. Pues aquí básicamente es lo mismo. Y al final no tenemos una respuesta que digamos esta es la verdadera, sino que ese es el punto de nosotros como estudiantes, escuchar todas las teorías, la información dada por los filósofos, y al final llegar a un punto, a un criterio fundamentado que ya con bases teóricas, ¿sí? Ya después de todo esto nosotros ya tenemos una conciencia bien de lo que pensamos, y ese es el punto final, tener esa conciencia bien cimentada. Entonces, vamos a hablar bueno, nos quedamos en materia, vamos a hablar un poquito más de materia, que son las formas existentes de la materia. Hablamos del tiempo, ¿sí? Que es una sucesión de cambios que sufren los cuerpos materiales. Podemos hablar de que, por ejemplo, en las estaciones del año, el planeta gira alrededor del Sol. De repente en en invierno, es más frío por la posición que tenemos ante el Sol. En verano es más caliente, igual, porque estamos en constante movimiento, ¿sí? Esa sucesión de cambios que abarcamos alrededor del Sol son cambios, una sucesión de cambios que sufren los cuerpos materiales, y a esto nosotros lo tenemos por medida de tiempo, ¿ok? Lo medimos por un año, en el caso del planeta, que gira alrededor del Sol, ¿sí? Un día tiene 24 horas, y la característica que es irreversible, ¿ok? Que el examen final era el domingo tanto a las 8 de la mañana. Viene el compañero y se fue de rumba, ¿no? Creo que entró a su casa, él dijo, voy a entrar, voy a entrar a casa a las 11 de la noche para poder estar fresco en el examen, ¿no? Y de repente se le van las copas y resulta que a las 7 de la mañana está saliendo de la fiesta, ¿sí? Se le pasó el examen, se despierta a las 5 de la tarde, ay, se me fue la nota, le escribo al licenciado, por favor, hágame un examen extra. Ya lo dijo el licenciado Omar, ya no existen esos, no está legalmente fundamentado. Por más que vaya, que busque un chamán, no sé, y quiera regresar el tiempo, característica que es irreversible, ¿ok? Como diría Juan Gabriel, el tiempo no perdona y no se detiene, ¿no? Citamos al gran filósofo Juan Gabriel, y pues característica del tiempo. Característica de forma de existencia de la materia, el espacio, hablemos del espacio, qué situación o lugar que ocupa la materia en el universo. Eh, por ejemplo, yo me mudé hace un año, ¿sí? Aquí a la casa, y no, para mudarse tenemos que buscar muebles, amueblados, todo un rollo. Con mi esposa vimos un mueble lindo, un sillón de 2 piezas. La sala es muy pequeña, ¿sí? Entonces, pero nos gustó. Entonces, estaba a 40% de descuento menos. Entonces,
nos dejamos llevar por, por nuestros instintos, lo compramos, llegamos felices a la casa y ¿qué pasó? No entraba, ¿sí? Entonces, todo un rollo que hacemos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue nuestro error? Que no medimos. Recordemos que la característica del espacio, que es tridimensional, ancho, longitud y profundidad, ¿sí? Es decir, un entró y nos tuvimos que venderlo más barato de lo que compramos, ¿sí? Pero fue un error de nosotros, no tuvimos en cuenta la característica tridimensional del espacio. Así que mucho ojo con eso. Y movimiento. El movimiento son los cambios que experimenta la materia, ¿ok? Vamos a ahondar un poco más este tema. Son formas de movimiento. El mecánico, físico, biológico, químico y social. Vamos a pasar a ver esto. Jóvenes, en la diapositiva yo se las puedo pasar, pero como les dije, no estudien de la diapositiva porque van a tronar, ¿ok? Ese es un error que yo miraba bastante cuando era estudiante, de que de repente yo estudiaba solo lo que me daban y no leía, y que si el examen era más de comprobación de lectura que, por ejemplo, forma de movimiento, biología y desarrollar, no. A veces nos viene más comprender que comprendimos, entonces esa es la clave, ¿sí? Así que lean y sobre todo después de leer ya podemos tener nuestro mapa mental y apoyarnos de las diapositivas, pero no solo leer de ellas, ¿ok? Así que prosigamos, formas de movimiento. Cuando hablamos de formas de movimiento, hablamos del, veamos, de la característica de movimiento de la materia, ¿sí? Hablamos de la mecánica, que son los cambios que experimenta la materia cuando se traslada de un lugar a otro. Desplazamiento de la materia, lo que les hablaba un poco de trasladar, cómo se trasladan los ríos, los océanos, cómo siempre está en constante movimiento, cómo la luna gira alrededor del sol, cómo giramos alrededor la luna alrededor de la Tierra y nosotros alrededor del sol. Todos esos movimientos son cambios mecánicos, ¿ok? Están las formas de movimiento del físico, que se refiere a los cambios que sufre la materia cuando es sometida a procesos calóricos o energéticos. Sí, ahorita se me viene a la mente un poporopo, ¿no? Que lo metemos en microondas y sale ya hecho unas esponjitas así sabrosas con mantequilla para la película de la tarde, ¿no? Esos cambios son físicos, ¿ok? La forma de movimiento biológico, que son los cambios que sufren los seres vivos, nacen, crecen, reproducen y mueren. Una mariposa es oruga y de ahí va dejando su cascarita hasta formarse en ese precioso ejemplar. Esos son movimientos biológicos. El químico, que es la relación que experimentan los cuerpos materiales cuando son sometidos a fórmulas. Yo no me sé bueno, yo no sé mucho de química, pero la única que me sé es la del agua, H2O. Por ejemplo, que son dos moléculas de H y una de O. ¿Qué pasa si solo es una de H y una de O? Ya no es agua. ¿Sí? Entonces, todos estos movimientos son químicos. ¿Sí? Cuando hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de este ejemplo del agua, tenemos movimiento social. ¿Sí? Los movimientos sociales ya aterrizamos un poco a lo que venimos viendo y escuchando, ¿sí? Y estudiando. Los movimientos sociales son los cambios que experimenta la sociedad a través de los diferentes modos de producción. ¿Ok? Entonces, recordemos de que la sociedad siempre tiene que haber alguna catarsis, algún tipo de crisis para que cambie el rumbo de la humanidad, al menos socialmente y estructuralmente política. Hablamos de la comunidad primitiva, cómo pasó a esclavista, cómo los esclavistas al final se rebelaron para dejar los reinos y
dejar a los feudos, los feudales, y al final cómo el capitalista se apoderó de los medios de producción y cómo también hemos visto de que muchos materialistas como Marx en el manifiesto comunista nos dice que al final el capitalismo, todos los sistemas económicos son una curva, ¿sí? Donde al principio van en ascenso, de ahí se detienen y tienen un declive. Entonces, y con esto a decirles de que, como decía Carlos Marx, vaya, no sea un sistema que se aproxime socialista o comunista, ¿sí? Él eran en lo que tanto eh, dictaba en su manifiesto comunista, entonces, pero para que hagan todas este tipo de procesos tienen que haber revoluciones, tienen que haber, como les decían, crisis para que llegue a haber estos cambios de estructura en la sociedad. Entonces, esos son movimientos sociales, ¿ok? Vamos a hablar de los tipos de los principales corrientes filosóficas cuando hablábamos de materialismo e idealismo, ¿sí? Yo les iba a pasar un pequeño video de una película, a ver si necesito que interactúen un poco conmigo. ¿Quiénes vieron la película de Matrix? A ver, ¿alguien de ustedes vio Matrix allá por el 2000? Matrix. Ah, Matrix. Con Keanu Reeves. ¿Alguien la vio? Yo no. ¿No? Compañeros, ¿alguien de ustedes sí la vio? Yo sí, licenciado. ¿Sí? Ok. ¿Podrías apoyar un poquito para hablarme de la idea básica, así muy básica, en pocas líneas, de la película? Perdón, licenciado, de lo básico de la película, ¿indicó? Ah, sí, 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 algo así, la idea de la película. Lick, puedo O decir de qué trataba. una idea que trataba más que todo, era que las máquinas inteligentes, o sea, las máquinas que han creado, que eran muy inteligentes, era para distraer Sí, a los humanos. ok, O está sea, bien. eso ¿Y es de lo qué que forma nos relataba la distraería? película, con fuente de energía Espere, en campos de cultivo, por lo que entendí yo, ¿va? No. exacto. Sí, sí, sí. Y, Licenciado, ajá, perdón. Más que todo se trataba que estaban como que en dos dimensiones totalmente diferentes, porque a través del teléfono exacto. se teletransportaban a la otra dimensión. En la otra dimensión era donde los humanos estaban esclavizados por las máquinas. Exacto. Entonces, que esas mismas máquinas, bueno, eran inteligencia artificial creada por el mismo humano. Inclusive, Ok, aparte de las máquinas, o sea, de aquellos como tipo pulpos que se veían, habían aquellos como tipo hombres de negro que lo lideraba Smith, si no estoy mal, que era sí, lo mismo. Entonces, la película se basa en dos realidades, ok, una humana y la otra que era una artificial donde las máquinas tenían esclavizado a todas las personas. ok, exacto. Muchas gracias, compañeros, por apoyarnos en este, en estos comentarios muy válidos que nos dieron. Exactamente como decía el compañero. Básicamente la película hablaba de que el intérprete principal, que era, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Neo, creo que era Neo. Él vivía acostado, conectado a una computadora, pero él, según él, vivía en el 2000, no me recuerdo qué año, pero pongámosle que era 2001, en tal lugar, por ejemplo, que fuera Guatemala. Él iba a estudiar a la Universidad de San Carlos fin de semana, trabajaba durante la semana y un día, a los 30 y pico años, se entera de que todo lo que vivió fue una realidad simulada,
de que estamos en el Armagedón, en el año, voy a decir 3000, no me recuerdo si era 3000, 2000 y algo, y que todos estamos conectados y alimentamos a las máquinas con nuestra energía vital. Entonces, ¿para qué llego a todo esto? Porque esta película está muy inspirada en bases del idealismos subjetivos. Entonces, cuando habla de la Matrix, hay un personaje, un idealista, que es Kant, que hablaba de que nosotros, que según en el idealismo subjetivo, perdón, es subjetivo, nosotros vivimos en una realidad que está hecha por nuestra propia mente. Entonces él decía de que nuestra mente es primero y luego es lo material. Entonces, si nosotros tocamos el teléfono, la pantalla que tenemos adelante, vamos a sentir que hay materia, pero en realidad solo es una simulación de que nuestra mente nos está diciendo que en realidad no existe, pero sí lo está diciendo nuestra materia y por tanto creemos que ahí está. Es un poco, ¿cómo les diría? Un poco fantasioso, pero sí, llegamos a pensar eso incluso, como les digo, Kant lo pensó en su tiempo, se cuestionó si en realidad existía lo que tenemos enfrente de nuestros ojos, o si en realidad todo estaba incluso coordinado por un ente creador, podríamos decir Dios o cualquier que usted crea. En eso trataba un poco el materialismo subjetivo. En cambio, el idealismo, y con el idealismo subjetivo, yo siento que es un ejemplo bastante válido, es esa película que nos da, por supuesto, la película está más enfocada a lo futurista, un poco más tergiversado lo que Kant desarrolló, pero sí es mucha la idea. Ellos se basaron en muchos filósofos, mucha filosofía para crear esta película. Los que no la han visto, muy buena, se los recomiendo que lo vean, que es tarea para... No, pero sí es recomendable que la vean. Y cuando hablamos del idealismo subjetivo, como les dije, es un poco más enfocado a lo divino. Como les dije, Hegel decía que Dios creó el mundo y que primero él lo pensó, lo habló y se hizo material. Esto está más enfocado al idealismo objetivo, que es la razón, como ellos dicen, era la razón universal, este ente creador, ¿sí? Y el subjetivo era más a que todo está mecanizado en la conciencia personal. Entonces, estas son las dos corrientes de idealismo, ¿sí? El materialismo es un poco más lo que vamos a ver o que están viendo en socioeconomía. Lo primario la materia, la conciencia lo secundario. Y también la compilación de texto nos hablaba un poco de esta corriente monista. La corriente monista vamos enfocado a un solo principio. Estos pensantes que solo se enfocan en una sola manera de pensar, o materialista o idealista. También están los dualistas, que enfocan sus criterios a aplicar un poco de las dos, ¿sí? Yo me considero un dualista, ¿sí? Como les dije, yo tengo mis creencias, yo pienso de que si la Biblia dice que creó al hombre, yo pienso que lo creó, por ejemplo, no lo creó de un día a otro, sino que lo creó ¿cuál fue su herramienta para crearlo? La evolución, es lo que yo creo, ¿sí? Por supuesto, ustedes son libres de crear lo que quieran, pero es un ejemplo para que entiendan el tema de la corriente dualista y la monista, ¿sí? Entonces, las divisiones del idealismo, como les decía, la base de toda la conciencia universal para los objetivos es el espíritu absoluto de Dios, representantes Platón y Hegel, y el idealismo subjetivo.
la principal característica del idealismo subjetivo es que todo gira alrededor del sujeto cognoscente, ser pensante que realiza el acto del conocimiento. Ok. Prosigamos. Y aquí vamos a entrar más ya a la evolución y al tema del materialismo. ¿Ok? Cuando hablamos de materialismo, podríamos decir que conforme los años, en el libro incluso habla por años cómo se fue desarrollando. Y solo yo creo que Emerson tienes tu micrófono, creo, encendido. Tal vez si lo puedes apagar. Gracias. Bueno, hablábamos del materialismo ingenuo, que el materialismo ingenuo fueron como los primeros pensantes del materialismo y estaban muy enfocados a enfocar hacia la naturaleza. Entonces, podemos decir que también se le puede llamar como el materialismo espontáneo, porque fue el primero que surgió, como surgió la duda de cuestionarnos. Los antiguos filósofos empezaron a cuestionar y espontáneamente empezaron a dirigir una teoría materialista que es ingenua incluso, porque, como dice aquí, se limitaba a indicar que lo primario es lo material sin dar mayor explicación. Entonces, fueron las primeras ideas, fueron las semillas, los representantes fueron filósofos griegos de la antigüedad, ¿sí? Como el buen Tales de Mileto, que fue el primer filósofo que yo tenía en la foto, en la primera diapositiva, que él decía que lo primario, lo principal del universo era el agua, ¿sí? No del universo, del mundo, podríamos decir, de la existencia de nosotros era el agua. ¿Sí? Heráclito de Efeso que decía que no, que era el fuego, la principal, ¿sí? Elemental, la materia elemental. Anaximandro, que hablaba del opeirón. El opeirón es ya la mezcla de químicos, ¿sí? Él hablaba de que habían unas partículas más pequeñas que el agua. Ya empezaba más la idea de la química, empezaba a hablar más allá de solo lo que vemos, sino que lo que hay más a nivel micro. Y fue el primero en establecer estos puntos de pensamiento. Y Demócrito, que daba la teoría del átomo, que ya venía todavía más enfocado a lo micro, para cada vez llegar a la verdad. Entonces, eso sería el idealismo ingenuo. Sigamos con el vulgar, que considera que la conciencia es la sustancia que segregaba el cerebro humano. Estos materialistas vulgares al comienzo eran materialistas o filósofos médicos, ¿sí? Por eso le dieron un poco de sentido fisiológico al tema de la conciencia. Decían que así como el cerebro, como los riñones segregaban la orina, como el páncreas secretaba la bilis, ellos decían que el cerebro segregaba la conciencia de una forma muy mecánica, ¿sí? Muy orgánica, y no daban un porqué, no decían esta es la causa de que por esto se desarrolló la conciencia, no decían fue por esto, no, ellos decían es así porque es así, porque nosotros somos así, ¿sí? Fue una corriente filosófica a mediados del siglo XIX que simplificaba y hacía más toscos los principios fundamentales del materialismo. Los representantes de esta corriente eran Cabot, Butler y Moleschott. Sigamos con el materialismo metafísico. El materialismo metafísico trataba el materialismo o se basaba en las leyes de la mecánica, comparaba la sociedad con una máquina compleja, era un sentido más mecanicista de la forma de entender el materialismo.
Fue fundamentado en el siglo XVII y el XVIII. Sus representantes eran Galileo Galilei, Pierre Gassendi y el buen Baruch Spinoza. Fueron los primeros materialistas, ¿sí? Metafísicos, para, por consiguiente, seguir con esas bases de todos estos materialistas y llegar al final con Carlos Marx, que él reunió todas estas investigaciones y todos los documentos y la teoría que tenía y empezó a cuestionarse si esto estaba bien, qué comprobaba lo que ellos decían y empezar a aplicar algo que es muy importante, que es la base de toda ciencia, la base que fundamenta toda ciencia, que es el método científico. ¿Sí? Ustedes eh, en, ya vieron en técnicas de investigación el método científico. Carlos Marx era uno de los principales que apoyaban toda esta metodología. ¿Sí? Dice que el materialismo dialéctico, la concepción del mundo del partido marxista creado por Marx y Engels y desarrollado por Lenin. Se llamaba dialéctico porque para estudiar la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento, empleaba el método dialéctico, antimetafísico, y porque su teoría filosófica es un materialismo rigurosamente científico. Entonces, ¿qué diferencia? Examen, ¿qué diferencia las concepciones materialistas del dialéctico? Que el dialéctico era rigurosamente científico, ¿ok? Recordemos cuando científico, recordemos un poquito de que el humano tenía, bueno, partía de una necesidad, ¿sí? Recordemos que esa necesidad a una pregunta, una interrogante, y de esa interrogante sacábamos, investigación, marco teórico, teoría, para luego sacar algunas hipótesis, ¿sí? O supuestos. Ahorita estamos recordando del método científico. Todo esto, el ingenio vulgar y metafísico no lo aplicó. Por eso podemos decir que son bases, pero no es la realidad, no es objetivamente lo que dice científicamente si es la metodología o no. Entonces, de los supuestos o hipótesis, sacamos, aprobamos, falso, verdadero, y de esto ya sacamos conclusiones, ¿sí? Y informes. Esto es el método científico, ¿ok? Entonces, el dialéctico, la diferencia es que empezó a aplicar la metodología, ¿sí? Y por eso podemos decir que ya se vuelve una ciencia, ¿ok? Entonces, bueno, estas son algunas doctrinas, las doctrinas del materialismo. También están las doctrinas del idealismo y que vamos a ver una por una, ¿sí? Por supuesto, como les dije, estas doctrinas no quiere decir de que, bueno, que podemos aplicar nosotros en cierta manera la que nos convenga, la que creamos que es mejor, pero todo extremo es malo, ¿sí? Y aquí estas doctrinas eran un poco extremistas. Entonces ahorita vamos a ver una por una y empezamos con el agnosticismo. Bueno, el agnosticismo dice que niega que el hombre sea capaz de conocer el mundo. ¿Ok? Los agnósticos dicen de que nuestra mente no es capaz de llegar a comprender ciertos lineamientos que basan la naturaleza. Por ejemplo, podemos decir de que, no sé si ustedes han visto que nuestro planeta gira alrededor de un sistema solar y el sistema solar gira alrededor de una galaxia que gira alrededor de un universo. Incluso el telescopio Hubble, que es un telescopio macrocientífico,
tomó una imagen nítida del universo en donde se miraban diferentes galaxias y parecía eso, compañeros, no sé, nuestra galaxia se miraba como una arena en el mar. Entonces nosotros, cuando yo miro eso, me cuestiono, ¿será que hay vida afuera? Y concluyo que yo no soy capaz, no creo que nunca vamos a ser capaces de preguntarnos a tan larga distancia si al final encontraremos o no encontraremos vida. Está, a mi pensar, fuera de nuestras manos. Bueno, puede ser ahorita, puede ser que en 100 años sí encontremos la realidad, a averiguar esa realidad, pero por el momento se nos va de las manos. Soy un poco agnóstico en esa manera de pensar y pues esa es la doctrina del agnosticismo, que el hombre no es capaz de conocer el mundo, ¿sí? Como un ejemplo. Seguimos con el eclecticismo. El eclecticismo habla un poco de la mezcla, una combinación mecánica de ideas materialistas e idealistas. Sí, bueno, es un poco a lo que yo les comentaba, de que yo puedo decir de que sí, hay base científica que dice que la evolución de los humanos fue de la manera que dice Darwin, pero también, como les decía, mi conocimiento, al menos religioso, también me fundamenta de que también tengo mis razones para pensar lo que pienso, entonces mezclo combinación, ¿sí? Entre ideas materialistas e idealistas, es un ejemplo, ¿sí? Sigamos con el pragmatismo. El pragmatismo dice que el hombre solo aprende lo que le sirve, ¿sí? Establece que el hombre solo aprende lo que le sirve. Eh, por ejemplo, yo quiero estudiar auditoría, ¿sí? Y puedo decir para qué me sirven las clases teóricas, ¿no? Muchos chicos dicen así. Entonces, bueno, no voy a estudiar bases teóricas o lo voy a pasar con 60, porque a la larga allá afuera no me va a servir. Tiene razón y no, pero él está aplicando el pragmatismo, que establece que el hombre solo aprende lo que le sirve. Un ejemplo. Entonces, sigamos con voluntarismo. El voluntarismo dice que en el hombre depende de la voluntad, el mundo depende de la voluntad del hombre. Sí, esto va un poco, por ejemplo, Conte, el voluntarismo de Conte decía que el hombre alcanza lo que se propone. Esto viene se me hace un poco a mucho video que veo en YouTube, en historias de positivistas que dicen que todo lo podemos lograr si no lo proponemos, solo está en nuestra voluntad. ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿A qué alcanzar? Esto va un poco, es un ejemplo de lo que va un poco guiado al voluntarismo, ¿sí? Luego el dogmatismo. Dogmatismo dice que ciega creencia en el que no puede mostrarse, no acepta las refutaciones. Esto va un poquito enfocado a los dogmas de la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Que no puede mostrarse, que es ciega. Cuando dice ciega se me hace un poco a la fe, ¿sí? Cuando hablamos de fe es algo ciego, lo que no se ve, dicen. Entonces, a esto va un poco el dogmatismo. Cuando dice no acepta las refutaciones, por ejemplo, ¿qué pasa si en catequesis empezamos a decir Dios no existe y a dar lo que pienso, ¿sí? O entro a catequesis con una esvástica, una playera roja. No, me echan, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso dice que no acepta las refutaciones. Sigamos con el racionalismo, dice que es forma de pensamiento que considera que lo más importante es la razón humana. Ok, Descartes, primero pienso y luego existo. El racionalismo va un poco más hacia el raciocinio, un poco más a lo que yo les decía de que
En esta época de la desinformación, podemos ver que nos dicen 5 pasos para ser felices, pero nosotros tenemos que tener nuestro raciocinio, nuestro criterio y pensar, ¿sí? Pensar, tener nuestra forma de pensar para al final tener alguna razón más fundamentada. Entonces, esto es un ejemplo del racionalismo. También está el escepticismo, que es una doctrina que niega la existencia de la verdad y que duda acerca de la posibilidad del hombre de descubrir el conocimiento. Escéptico, por ejemplo, cuando dudamos, somos escépticos. Como le decía, me dan una información, veo de repente, yo miro mucho, de repente, ustedes no sé si conocen ahí arriba me van a ayudar otra vez, a Carlos Muñoz. ¿Ustedes conocen a Carlos Muñoz, compañeros? ¿Alguien si me puede decir que sí o si no? Si lo han oído a este empresario, pseudo empresario, bueno, dejémoslo empresario, ¿sí? ¿Ustedes lo conocen, compañeros? ¿O lo han oído? Un famoso mexicano. ¿No? El licenciado es el youtuber, ¿no? Sí, 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 el youtuber. Yo medio he oído un poco de él. Sí, ok, bueno. Últimamente se han querido muchas personas a vender cursos, ¿sí? Para ser millonarios en cursos de 5 horas. Incluso Carlos Muñoz dio uno acá en Cayaná. Creo que valía $4,000. Creo que eran 3, 4 horas. Sí, entonces mucha gente lo paga. Entonces, y está bien. Si ustedes los pagan, no les digo que no está bien. Nunca les voy a decir eso. Pero sí, yo soy un poco escéptico, ¿sí? Soy un poco escéptico y dudo a que si sea correcto esa forma de tratar de vender como muchos dicen, ¿verdad? Este es un tema un poco delicado también, porque no sé si ustedes, alguno de ustedes, tal vez de repente venden también cursos o algo así. Yo nunca les voy a decir que no la hagan, que está mal o no, al contrario. En buena hora, si están aquí, es un gustazo que estén aquí, pero sí soy un poco escéptico, ¿sí? Escéptico porque me analizo y dudo mucho y entonces no me la trago así a la primera. Entonces, aquí aplico un poco el escepticismo, ¿ok? Un ejemplo. Seguimos con el sensualismo. El sensualismo va muy arraigado a la palabra sensación, ¿sí? Sensual, sensación. Es una postura filosófica que considera que en el mundo lo más importante son las sensaciones, ¿ok? Por ejemplo, alguno me podría, vamos a ver, vamos a interactuar un poquito para hacer esto un poco, tal vez, Glendy, no sé si me escuchas. Voy Sí, a licenciado. necesitar un poquito su ayuda. Sí, ok. Una pregunta. Dígame qué ve ahorita usted en su pantalla. ¿Qué veo? Sí, permítame. Ahorita. Un mapa Sí, ¿qué mental. ve ahora? Un mapa mental. Ok, está bien. Pero, ¿qué le diría yo si que lo que está viendo en realidad son megapíxeles de un sistema de cómputo que están sincronizados de forma para que aleatoria se vean, cada píxel se alumbre de diferente color? ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo, por ejemplo, a lo que en realidad su dispositivo o computadora está haciendo. Ahora, su cerebro percibe todos los píxeles y obtiene la idea, ¿sí? Que es el mapa mental. Esas son las sensaciones, ¿sí? Lo que usted al final percibe y lo más importante es la forma en que lo percibe. Entonces está bien el mapa mental, pero yo le quería dar un poco el ejemplo enfocado a
cómo las sensaciones, nosotros a veces percibimos la información, pero al final es el cuerpo, el cerebro, lo importante a cómo lo percibe. Gracias, Lenny. Solo era para hacer el ejemplo. Muy bien, Lick. Eso correspondiente a sensualismo, postura filosófica que considera que en el mundo lo más importante son las sensaciones, los que les decía, no importa si está como les decía mi teoría fría, de que solo miran píxeles sincronizados, sino que lo importante es que usted vea un mapa, ¿sí? Un mapa conceptual. Eso es un poco el sensualismo y el fatalismo, ¿sí? Aquí van a decir el link fatalista, dice que el positivismo es malo, que la verdad que ya le está tirando a Carlos Muñoz. No es así. Yo, como les decía, soy un poco escéptico, racionalista, ¿verdad? Ando bueno, un poco de todo, explico un poco de todo. Pero también están los fatalistas. El fatalismo dice que la doctrina que considera que en el mundo ya todo está predeterminado y que el hombre no puede hacer nada para cambiarlo. ¿Ok? Por ejemplo, de que el mundo a como vamos, dicen que ya no hay vuelta atrás. Creo que en el año 2000, no me recuerdo. Decía que era un año de que si seguíamos y no parábamos la contaminación, el mundo ya no iba a poder tener una cuenta regresiva para limpiarlo, sino que íbamos a la destrucción, que ya no iba para dónde. Lo único que podemos hacer es alargarla, pero ya no evitarla. Entonces, es como, bueno, claro, pues, ya no estudio, ya me tiro a beber, ¿no? Bueno, no, eso es fatalismo, ¿sí? Va enfocado al fatalismo, no caemos, como le dije, sí es bueno ser realista, pero tampoco llegar al extremo, como les decía, todas estas doctrinas se pueden aplicar, pero no en extremo, sino que únicamente para tener un criterio y saber cómo pensar, y el fatalismo es una doctrina, pues que dice que el hombre ya no puede, que hay un destino y que eso vamos a caer. ¿Para dónde va? Entonces, aquí yo les escribí este pequeño resumen que también va muy encadenado a lo de arriba. Es un poco diferente en otras palabras. Se los puse aquí para que lo lean, pero por favor no se confíen de solo estudiar de la diapositiva. Se los vuelvo a decir, por favor, jóvenes. Sigamos. Este es un mapa mental que lo doy ejemplo con la compañera, para entender un poco el sensualismo. Y seguimos con los métodos de la filosofía. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de métodos, ¿sí? Vamos a hablar también que es una ruta o un camino, los métodos. El método. Ahí está. Que nos conlleva siempre a un resultado. ¿Ok? Entonces, hablamos de métodos de la filosofía, rutas o caminos para un resultado a través de la filosofía. Podemos hablar del... cuando hablamos de método, recordemos que hay método, podemos hablar del deductivo, podemos hablar del método deductivo, inductivo, del analítico, de todos esos tipos de métodos, ¿ok? Entonces, para tener una concepción más o menos de cuando lo aplicamos con filosofía, ¿sí? Está el metafísico, ¿ok? Que es un método más mecanicista, ¿sí? Que aborda los fenómenos del mundo de manera simple y mecánica, niega el cambio y considera que las cosas son estáticas. Por ejemplo, eh, yo cuando tenía 10 años, ¿sí? Me enamoré, fue mi primer amor de niño, de escuela, colegial, podemos decir así. Lastimosamente me quebraron el corazón, me lo hicieron añicos, pedacitos, como muchos de ustedes también se lo hicieron en alguna oportunidad, ¿no? Pero
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, bueno, me rompieron el corazón, ya no me enamoro, ya no quiero saber nada de relaciones y sigo a los, ¿qué? 50 años, 60 años, y nunca me casé porque tuve la mala experiencia, ¿ok? Entonces, aquí apliqué un poco a este método porque eh, fui muy mecánico en mi manera de responder al problema, ¿sí? Me negué al cambio, me negué a aprender y consideré las cosas como de manera estática, como que no progresé a esa situación. No dije, bueno, ya aprendí de esta manera, vamos a buscar por otra parte, o vamos a estar tranquilos, pero cuando llegue el amor ya será su tiempo, sí, estaba muy joven incluso, como para pensar de esa manera. Entonces, es un ejemplo enfocado a cómo es el método de filosofía metafísico, cómo fue. ¿Va? Entonces, con respecto al método de la filosofía dialéctico, aborda los fenómenos del mundo en sus múltiples relaciones, ¿sí? Todo cambia, todo se transforma, todo se relaciona. Ok, un poco podemos regresar otra vez al ejemplo de Alan, de 10 añitos, corazón roto. Aborda los fenómenos del mundo en sus múltiples relaciones. Bueno, me pasó esto, pero no necesariamente quiere decir que me pase igual con otra persona, no a todos les pasa igual, no a todos les pasa a la misma edad, entonces tengo mucha edad por delante, vamos a estar tranquilos y pues a estar abiertos a intentarlo nuevamente, ¿sí? ¿Sí? Abordar los fenómenos del mundo, sus múltiples relaciones, ya aprendí de la lección, ¿sí? Ya de repente no era muy niño, muy infantil y bueno, ahora voy a entrar a la adolescencia, va a cambiar la cosa, ¿sí? Todo cambia, un poco acá, a la segunda característica. Ya no voy a ser igual, ¿sí? Tal vez yo tuve el error, tal vez yo no le puse la atención que debí a mi chica, por tanto, yo voy a transformar mi forma de pensar y bueno, así como aprendí ahorita, esta situación me va a ayudar a que la próxima sea mejor. Entonces, esta situación me va a ayudar a que la otra, ahí relacionamos una situación con otra. ¿Ok? Entonces, es un poco el ejemplo a la metodología. Por supuesto, no es a grandes rasgos en este ejemplo, ¿sí? Los métodos de filosofía, metafísico y dialéctico. Bueno, pasamos a la estructura de la dialéctica y entramos a este tema que la dialéctica es apasionante, jóvenes. La dialéctica viene de la palabra diálogo, sí que es intercambio de palabras, pero sin llegar al punto a confrontación, sino, por supuesto, va a haber una confrontación, pero porque van a chocar distintas maneras de pensar. Pero al final de la dialéctica es aprender de las otras diferentes formas de pensar para al final hacer un criterio propio y desarrollarlo a través de la filosofía. Eso es la dialéctica. Entonces, voy a hacer un paréntesis. Jóvenes, por favor, quiero saber si tienen alguna duda o me estoy explicando hasta el momento. Licenciado, perdón, ¿será que me podría ampliar un poco más sobre qué es la dialéctica? Como que no entiendo muy bien el concepto. Ok, como les decía, la dialéctica es una corriente también filosófica que como les decía, bien, la palabra dialéctica viene del diálogo, ¿sí? Entonces yo ahorita no me voy a adentrar tanto porque, vamos a ver, porque más adelante también lo vamos a ver, pero vamos a ver a grandes rasgos, como yo les decía, qué era.
regularmente, ustedes a estas alturas ya saben que es un debate. Por ejemplo, ahorita que son las elecciones, nos hacen siempre debates de candidatos en donde los candidatos proponen sus propuestas, valga la redundancia, y esto sirve para que la población esté al tanto de las propuestas de cada uno. Entonces, qué mejor manera de juntarlos todos y a ponerlos a hablar, pero de forma organizada, responsable y sin pues insultarse o llegar a algo, al conflicto, ¿verdad? Eso es muy parecido a la dialéctica. La dialéctica bueno, el debate es basado también en la filosofía dialéctica, porque es una forma de enriquecernos. Entonces, va muy adentrado a enriquecernos y, por supuesto, la palabra grande que yo les vengo diciendo desde el principio, y seguimos, y se los voy diciendo en todo el contenido, la dialéctica nos hace cuestionarnos, ¿sí? Cuestionarnos quién tiene, bueno, no tanto quién tiene razón, pero cuestionarios qué razón quiero seguir yo. Entonces, va un poco enfocado a eso. No sé si quedó claro, compañera. Igual, en el texto lo amplifica, en la compilación. Entonces, como yo le dije, yo les voy a dar algo muy básico, pero creo que hasta aquí es entendible mi concepto. Usted me dirá si estoy en lo correcto o le quedó la duda. Sí, licenciado. Entonces, lo que yo entiendo Sí. que la dialéctica es diferentes conceptos que tenemos de algún tema o algo así. Porque ustedes, Sí, el debate es como que diferentes opiniones, conceptos y todo eso. sí. La dialéctica incluso son, como dice aquí, ciencia que estudia los conceptos más generales del desarrollo, pero la metodología es esa, a través de cuestionarlos, ¿sí? A través de ver distintos tipos de criterios y al final enriquecernos y llegar a un criterio propio y objetivo, lo más objetivo posible. Eso es la dialéctica. Está bien, ya, gracias, licenciado. Okay. Va. Entonces, aquí también hablamos de dialéctica materialista. Entonces, que es un poquito aterrizar a lo que yo venía hablando, de que ustedes ya saben en socioeconomía, a la materialismo de Marx, Engels y Lenin, un poco más enfocado a cómo surgió el materialismo, a cómo los medios de producción llegaron a las manos de los capitalistas hasta la fecha. Ese es un tema que ustedes ya lo tienen bastante claro, creo yo. Entonces, creo que está de más entrar tanto. Igual en el texto, ahí está. Y pues vamos a seguir un poco con la estructura de la dialéctica. En el libro también habla de los conceptos de partida. Habla de los principios. Creo que en la introducción yo les hablé de los principios, un poco por arribita, las leyes y las categorías de la dialéctica. Entonces, los conceptos de partida, ¿sí? En el libro habla que constituyen la base de la dialéctica, que aclaran los rasgos de la dialéctica. Son conceptos de partida, por ejemplo, la materia, la conciencia, el movimiento, el espacio, el tiempo, causa, efecto. Todos esos son conceptos de partida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el examen nos viene materia, conciencia, movimiento. ¿Qué tipo de conceptos son? Algo así, ¿ah? Ya sabemos que son conceptos de partida en el tema de estructura de la dialéctica, ¿ok? También medios de producción, propiedad privada, todos esos son conceptos de partida materialista, ¿ok? Seguimos con los principios de la dialéctica. Los principios de la dialéctica son enunciados o exposiciones que aparecen como puntos de partida, ¿ok? De la dialéctica. Constituyen las tesis fundamentales y son 5. Vamos a ver, yo creo que, bueno, está el principio de la unidad de material del mundo, el de desarrollo, el de reflejo, unidad de lo abstracto y lo concreto y la teoría con concatenación universal. Eso lo vamos a ver despuesito. De ahí vamos a ver las leyes, que son 3 leyes.
unidad y lucha de contrarios, tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos y ley de la negación. Eso lo vamos a ir viendo, creo yo. Bueno, vamos a ver si da tiempo en la otra clase, pero si no, pues la abarcamos hasta la tercera. Tengo ahí unos ejemplos que vamos a ir viendo poco a poco, ejemplos enfocados a la realidad de Guatemala, para que entendamos un poquito más, porque a veces leer en el libro es un poco tedioso y, bueno, si no tiene interés en la lectura, sí es un poco tedioso. Si nos apasiona la filosofía, se va fácil, pero no hay como los ejemplos, como ir leyendo, escuchando unos ejemplos, porque a veces nuestra mente se abre un poquito más, ¿verdad? Entonces están las leyes y las categorías, que ya lo miraremos al final. Ojalá terminemos con las categorías este curso, y pues hasta ahí llegaríamos, y vamos a proseguir, ¿ok? Las categorías son 7 categorías. Está lo singular, lo particular, lo universal, contenido y forma, esencia y fenómeno, causa-efecto, casualidad, necesidad y libertad. Esas son las categorías que veremos al final, pero sigamos con los principios de la dialéctica o ciencia del desarrollo. ¿Ok? Entonces, estamos con el principio, los 5 principios. Está la unidad de material del mundo. La unidad material del mundo dice que el mundo es único y de carácter material, ¿sí? Muchos han dicho que en Marte han encontrado suelos fosilizados que parecieran que existió agua hace muchos miles de millones de años. No se ha comprobado, pero hay también un satélite de Júpiter, se llama Europa, que es muy parecido también a la Tierra, el planeta Tierra, que también tiene presencia, o parece que hubo presencia de agua, pero no se ha confirmado. Pero a lo que quiero llegar es que ninguno de esos planetas son parecidos a nuestro mundo, ¿sí? La vida orgánica acá en este planeta se ha desarrollado de una manera altamente coordinada, por lo que hace al mundo único y por supuesto de carácter material. Esto enfocado a la unidad material del mundo, al principio de la dialéctica, al primer principio de la dialéctica. Pasamos luego al del desarrollo, que dice que todo se transforma, todo lo va de lo simple a lo complejo. ¿Ok? Nada se detiene. Recordemos un poco a lo que yo les hablaba de los que empezamos con el sistema primitivo, seguimos con el esclavista, pasamos al feudal, pasamos a capitalista, y ahora, jóvenes, incluso podemos decir que la China autollamada comunista, en la actualidad le está ganando campo a Estados Unidos. No sé si ustedes han visto de que ahorita el dólar está sufriendo después de la pandemia. El sistema económico estadounidense ha quedado muy rezagado. Bueno, no rezagado no, pero sí ha recibido sus golpes. Y esta ha sido una oportunidad para que China se aproveche y pues salga a ofrecer su fuerza. Incluso la semana pasada estaba viendo una noticia en donde Argentina y Brasil harían acuerdos con bancos, China haría acuerdos con bancos centrales de Latinoamérica como Argentina y Brasil para el tema de utilizar la moneda, el yuan chino, que es una moneda que se está fortaleciendo cada vez más. Entonces, estos acuerdos son para hacer más que todo mercados bilaterales, donde se pueda comerciar con moneda china
y no tener un intermediario, el dólar. Entonces, esto nos va enseñando de que China cada vez va ganando campo, ¿sí? Ya son varios países los que están haciendo estos acuerdos, ¿sí? Regularmente las reservas de cada país, las reservas son como el ahorro, todos los países hacen un ahorro para poder al final comercializar con una moneda central, por ejemplo el dólar. Entonces, esa es parte también de la fuerza del dólar, pero le va ganando terreno poco a poco, pero va ganando el yuan. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es de que el dólar ha sido una moneda de reservas desde hace 80 años, entonces, por su seguridad y estabilidad. Pero, según dicen los economistas, todas las monedas tienen un alce, se detienen y un declive. Y al parecer el dólar ya está empezando a perder fuerza. Entonces yo voy a todo esto, Juanes, porque como hablábamos en el principio de la dialéctica, el desarrollo, incluso los dialécticos materialistas dicen que todo se transforma y va de lo simple a lo complejo. Y esto va un poco enfocado de que el sistema capitalista, muchos dicen que la China comunista, se va a apropiar de al final de la economía, que va a ser la potencia mundial, y parece que así va a ser. Por supuesto, yo pienso más de que China no es comunista, es entre capitalista y comunista, entonces yo siento que es una economía centralizada, pero por eso mismo Estados Unidos no puede competir con ella porque está muy centralizado, el gobierno tiene mucho control sobre esa economía y pues vamos para allá, eso va a ser el futuro, China va a ser la potencia mundial, así que les dejaba estas noticias y este pensamiento para que entendiéramos que el desarrollo del mundo va hacia allá y que todo cambia, ¿sí? Todo se transforma. Según el principio de la dialéctica, seguimos con el principio de la dialéctica del reflejo, que dice que el conocimiento es una imagen del mundo que nos rodea. Esto es un poco enfocado a las sensaciones que hablaba con la compañera. Regularmente nuestro reflejo es percibido por nuestros sentidos, pero el que manda al final es la mente, es el cerebro, es el mensaje que percibimos a través del reflejo. Perdón, compañeros. Entonces, el reflejo está enfocado al conocimiento, que es una imagen del mundo que nos rodea. Seguimos con la unidad del abstracto y lo concreto, que es otro principio, ¿sí? Que va más que el principio de la unidad de lo abstracto y lo concreto en el pensamiento teórico científico. Ok. Entonces, esto va más a entender de cómo separamos la información para estudiarlo por partes, por así decirlo, y luego presentar e integrar un conocimiento. Estaba un poco al método que les decía de deductivo-inductivo. Va un poquito a eso, dice el conocimiento, haciendo de lo abstracto, la separación, a lo concreto, la integración. Entonces, esto es un principio que nos dice que científicamente la dialéctica tiene que estudiarse por separadas unidades, por separadas teorías, marcos teóricos, para al final llegar a un punto, a una integración concreta. Y como último principio tenemos la teoría de la concatenación universal de los fenómenos, que dice que en el mundo todos los fenómenos se relacionan y nada se presenta de manera aislada. Ok, con esto por ejemplo, para darles un ejemplo, ustedes han visto un átomo, ¿sí? Y a mí se me hace mucho este ejemplo porque
Por ejemplo, los átomos, voy a ver si lo dibujo por aquí arribita, me dicen si ustedes ven. Los átomos, no sé si ustedes han visto que aquí está el protón o electrón, ustedes me corregirán, y gira alrededor, ¿sí? Entonces, tiene una carga negativa y una carga positiva, la cual hace que el, el electrón gire alrededor de la otra partícula, ¿sí? Esto es a manera micro, lo más micro que se conoce. Y a la manera macro, lo que más se conoce, se me viene a la mente el universo, ¿sí? Entonces, dibujemos un universo, por ejemplo, si nosotros nos recordamos como este telescopio Hubble que les mencioné, más o menos se mira que es así, es una espiral, ¿sí? Donde todos los astros giran alrededor de él. Y qué casualidad, que es lo mismo, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Entonces, esto a grandísimos rasgos, tan simple ilustración, nos confirma esta ley, esta teoría, este principio de la dialéctica, que dice la teoría de la concatenación. En el mundo todos los fenómenos se relacionan y nada se presenta de manera aislada. Bueno, ¿por qué gira esto alrededor de esto? Porque hay una fuerza que los hace estar en constante movimiento. Y esa misma fuerza se aplica tanto en el átomo como en esta foto del universo. Por eso dice que nada se presenta de manera aislada. ¿Ok? Esa es la teoría de la concatenación. Entonces, bueno, para seguir con las leyes de la dialéctica, ya va a ser la 1 de la tarde, ¿sí? Yo creo que aquí lo vamos a dejar porque dividido en las clases, hasta aquí estaba mi programa, ¿sí? Aquí eran los principios de la dialéctica. Como les dije al principio, yo les voy a pasar esta diapositiva. Por favor, no estudien de ella, estudien de sus libros, por favor, lean, jóvenes, lean. Y hasta ahí creo que la vamos a dejar hoy. Si ustedes tienen alguna duda, compañeros, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna observación? ¿Algún punto que quieran compartir? El link de asistencia, perdone, no lo va a compartir. Sí, permítame, compañero. Sí, pues sí. Vamos a ver, por el momento creo que solo me voy a quedar vamos a ver, con el número de asistentes, ¿sí? Ya para la otra clase, sí les voy a pasar el link. Veamos, aquí me lo tira. Por el momento no. Lo que sí les voy a pedir es que si pueden hacerme a favor de encender sus cámaras para fines didácticos, tengo que presentar unas evidencias. Entonces, por favor, si podrían poner sus cámaras. Todos. Vamos a ver. Ok, permítanme. Ok. Está bien. Ok, ahí estamos, compañeros. Muchas gracias. Entonces, eso sería hasta el día de acá. Nos quedamos a esta hora y
Cualquier cosita en las notas, como les dije, yo estoy para servirles. Cualquier tema que quieran consultarme, ahí estoy abierto en WhatsApp, en correo electrónico. Y pues compañeros, como les dije, feliz regreso a sus actividades diarias, a retomar con toda esta nueva unidad y proseguimos el próximo domingo a seguir con las leyes de la dialéctica. Así que feliz descanso, compañeros. Feliz descanso y pues que tengan una feliz tarde a todos. Igualmente, Buenas tardes, licenciado. licenciado. Gracias.